Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo de webinars Nuestro papel en el cambio climático. Soy Sofía Rau y los voy a estar acompañando durante los encuentros, que se van a transmitir a través del canal de Comunidad del Papel en YouTube, así como desde el sitio web de FCP, a partir de las 18 horas de Argentina. Este evento es organizado por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel, en el marco de los 90 años de la institución. Durante los 6 encuentros vamos a asistir a las charlas brindadas por especialistas de prestigio que nos van a contar sobre los desafíos actuales y futuros que propone el cambio climático y cómo la industria de la celulosa y el papel colabora en su mitigación. Les recordamos que en el transcurso de los webinars podrán hacer preguntas en el chat de YouTube y al final de las charlas vamos a tener espacios para clarificar las consultas. Solo en el caso que sus preguntas no sean respondidas en vivo, les pedimos por favor que nos manden un mail a AFCP, al correo que escribimos en el chat de YouTube, que es afcparg@afcparg.org.ar. Repito nuevamente, afcparg@afcparg.org.ar. Estas preguntas que no sean respondidas en vivo y que nos lleguen por mail, se las vamos a transmitir a las expositoras y los expositores para que les puedan responder por escrito a quienes les hayan reformulado. Esperamos que comprendan que los tiempos dedicados a cada tema son necesarios establecer en este formato para estas presentaciones. Además, para quienes quieran recibir certificados de asistencia a los webinars, vamos a emitir certificados no oficiales a quienes los soliciten, escribiéndonos al correo que figura en el chat de YouTube, que es el mismo que les dije antes, es decir, afcparg@afcparg.org.ar. El webinar de hoy se llama Cambio Climático, Tendencias y Agenda de Acción Climática. Tenemos el gusto de presentar a Virginia Vilariño, nuestra disertante de hoy, quien es coordinadora del área de Clima y Energía del CEAT, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Buenas tardes, Virginia, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Bueno, un gusto estar con vos en este momento y bueno, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, perfecto, voy a compartir mi presentación. Ahí estamos. ¿Ahí la están viendo bien en modo presentación? Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la asociación por la invitación, como decía, a esta serie de encuentros sobre el papel de la asociación y del sector en el cambio climático. Y de alguna manera mi objetivo hoy es introducir esta agenda, las tendencias a nivel internacional y cómo esas tendencias internacionales se replican a nivel nacional y qué implicancias tienen particularmente para el sector. Así que espero darles el puntapié inicial para las demás charlas que vendrán en esta sesión. Bueno, para ponernos en contexto de qué significan, qué implican, qué significan la agenda climática, los riesgos del cambio climático para el desarrollo a nivel global y de nuestro país. A pesar de haber vivido estos 2 años el impacto de la pandemia, impactos sociales y económicos muy profundos, los riesgos ambientales siguen dominando el ranking en los primeros lugares de riesgos globales que enfrentaremos como sociedad, como humanidad, tanto por impacto como por probabilidad de ocurrencia. Cada año el Foro Económico Mundial desarrolla, en base a la experiencia, al conocimiento y a la visión de múltiples grupos de interés a nivel internacional, expertos, académicos, sector empresarial, sector gubernamental, desarrolla un análisis de cuáles son los principales riesgos que enfrentamos para el desarrollo de nuestras sociedades a nivel global, y en los últimos años estos riesgos vienen siendo los más relevantes, vienen siendo riesgos ambientales. Si fijan, este es el ranking de los primeros puestos en este análisis global del año 2022, de principios de este año.
en donde los primeros dos, fíjense los riesgos más severos que vamos a enfrentar en estos próximos 10 años, según el Foro Económico Mundial y este análisis de expertos que les mencionaba, son el fracaso en la acción climática, es decir, que todos los países fallen en su nivel de compromiso y en la acción climática que se comprometieron a nivel internacional, y el clima extremo, es decir, los impactos que nos depara el calentamiento global en distintas regiones del mundo. En tercer lugar, y solo para mencionarlo y que no pase desapercibido, es la pérdida de la biodiversidad, que es la base para casi prácticamente todas las cadenas productivas de bienes y servicios que necesitamos en nuestro día a día, ¿no? Y en el fondo de ello están los servicios de los ecosistemas que no siempre son valorados. Pero fíjense que los tres primeros entonces son riesgos ambientales, y el cambio climático es, hoy por hoy, según expertos y actores de distintos actores de la sociedad, es el principal riesgo que enfrentamos para el desarrollo de la humanidad. Acá no hablamos de un riesgo solo ambiental, sino que hablamos de riesgos que ponen en jaque el nivel de desarrollo que hemos logrado hoy en el mundo, y sobre todo el nivel de desarrollo que todavía necesitamos desarrollar en gran parte de nuestras sociedades. Por eso es que esta agenda, la agenda climática, hace muchos años que ya ha pasado de ser una agenda netamente ambiental para ser una agenda de desarrollo, para ser una agenda que está en el centro y es hoy eje de las principales tomas de decisiones a nivel público y a nivel privado también. Uno de estos ejes o una de estas manifestaciones de cómo cobró importancia y cómo cobra importancia la agenda climática a nivel global es el Acuerdo de París, que finalmente en el año 2015, después de más de 20 años de negociaciones entre todos los países de Naciones Unidas, se logró acordar un objetivo climático común para todo el mundo basado en ciencia. Un objetivo que, en función del mejor conocimiento científico que tenemos, nos ponemos un objetivo de limitar el calentamiento global a un nivel determinado para fin de este siglo. Un nivel, en este caso, como ven ahí, el objetivo que se acordó es no superar un nivel de calentamiento de 1,5 grados centígrados hacia fines de este siglo, comparado con nuestra, digamos, situación base, que se toma como situación base para comparar este objetivo, la era preindustrial, el nivel, digamos, de temperatura promedio en el planeta en la era preindustrial. Este objetivo es muy importante porque, como dije, por primera vez agrupa a todos los países del mundo y al sector privado, al sector académico, el sector científico, el sector de la sociedad civil, detrás de un objetivo común y basado en la mejor ciencia disponible, que nos dice que limitar o no superar este nivel de calentamiento para este siglo nos permite evitar los riesgos más, digamos, más catastróficos del cambio climático, y los riesgos o los impactos más, los que se consideran irreversibles. No significa que no vamos a enfrentar impactos, que no va a haber, de hecho, daños e impactos en distintos lugares del planeta con este nivel de calentamiento. No es, digamos, de alguna manera gratuito este nivel de calentamiento, tiene impactos asociados, pero por lo menos son impactos a los que nos podemos preparar, anticipar y adaptar, ¿no es cierto?, nuestras sociedades, nuestros sistemas productivos, nuestro día a día en distintos lugares del mundo, y por eso es tan importante mantener este objetivo, digamos, alcanzable, no perder este objetivo de vista ni de la probabilidad de lograrlo. Esto es lo que han acordado como objetivo final los países a nivel internacional, pero ¿cómo se logra limitar el calentamiento en este nivel, en estos grados? Reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que generan este nivel de calentamiento global. Entonces, atrás de estos objetivos climáticos vienen objetivos en reducción de emisiones a nivel global, es decir, donde todos los países de forma conjunta se comprometen a lograr un nivel de reducciones que vamos a ver a continuación, que son muy ambiciosas, sin precedentes en todo caso en nuestra historia como humanidad, que hemos sido muy buenos para aumentar sistemáticamente cada año nuestro nivel de emisiones, y ahora tenemos que reducirlas de ahora en más, de forma muy significativa, tanto que hasta que hacia el 2050, lo más cerca de mitad de este siglo,
logremos 0 emisiones netas. Ya también vamos a ver qué significa estas 0 emisiones netas. Cada 5 años los países tienen que demostrar cómo han avanzado a nivel nacional en este objetivo, o sea, esta meta que es conjunta, depende de que cada país haga su parte en este objetivo global. Cada 5 años los países se han comprometido a demostrar de forma transparente, con un sistema común para todos, que también, como digo, se revisa, se revisa y se audita, cómo están avanzando en el nivel de reducción de emisiones que se comprometieron. Y cada 5 años tienen que volver a presentar un objetivo de reducción más ambicioso para los próximos 5 años. De esa manera se crea como este círculo virtuoso de reducción de emisiones y de transparencia en la acción de cada país, que nos llevaría a este objetivo final de limitarlos y evitar los impactos a los que no nos podríamos adaptar en un nivel de calentamiento superior al 1,5 o 2 grados. También crea este objetivo, los países crean un mecanismo para mitigar los daños que va a causar como dije, este límite o este calentamiento global limitado a 1,5, bien asociado a impactos a nivel de pérdidas de biodiversidad, impactos en los sistemas de salud de la mayoría de los países, impactos en los niveles de producción del sector alimentos fundamentalmente, aumento del nivel del mar, que va a poner obviamente en jaque muchas de las ciudades costeras que pueblan nuestro planeta, que son la mayoría, olas de calor cada vez más intensas, fenómenos climáticos extremos cada vez más frecuentes y más profundos en su impacto. Todo esto, no, digamos, de alguna manera no va a ser evitable en un 100%, y algunos de estos impactos los vamos a sentir en cada uno de los países del mundo, y por eso mientras acá hay 2 agendas muy importantes en paralelo, mientras reducimos emisiones de forma significativa para que el calentamiento no sea, digamos, superior a 1,5, también tenemos que trabajar en las medidas para identificar los impactos que en cada país, en cada sector, en cada región van a ser de alguna manera inevitables, y prepararnos, anticiparnos, adaptar nuestros sistemas sociales y productivos a esas nuevas condiciones climáticas. Esa es la agenda de adaptación, que ha cobrado mucho énfasis en los últimos años, sobre todo, bueno, en vistas de que las emisiones siguen subiendo y la tendencia al calentamiento global, en algún punto sabemos que estos impactos van a ser inevitables. Entonces, para todo esto hace falta financiación para invertir en las soluciones que van a limitar el calentamiento global en todos los sectores productivos, y para invertir en medidas de adaptación, para prepararnos como sociedades para, como dije, poder enfrentar los impactos que vendrán. Bueno, todos estos pilares hacen el compromiso que hoy los 196 países del Sistema de Naciones Unidas se han comprometido firmemente a avanzar. En el 2015 se firmó, y hoy, a 2022, en la última COP, en la última convención de este acuerdo de cambio climático a nivel global, se ratificó. Todos los países, aún en el contexto de la crisis post-COVID, todos los países que son los principales, sobre todo los principales emisores de estos gases a nivel global, se han comprometido, han reafirmado este objetivo de no superar este nivel de calentamiento y sostener una reducción de emisiones en el tiempo. La ciencia es muy clara, para evitar los peores impactos del cambio climático. Entonces reafirmamos este objetivo, todos los gobiernos, el sector académico, el sector privado, queremos mantener este objetivo en vista de limitar el calentamiento global a 1,5 y no perderlo de vista. Como dije, implica reducciones en emisiones muy profundas y sobre todo inmediatas. Las reducciones que no hagamos en los próximos años, ni siquiera digo la próxima década, los próximos años van a definir nuestra probabilidad, nuestra chance de poder limitar o mantener este objetivo alcanzable. Y aquí les puedo explicar más gráficamente, más creo yo sintéticamente, qué significa realmente este nivel de reducción de emisiones que tenemos que lograr a nivel global tan ambicioso. Esta curva en azul, hasta el año 2020, como ven, es un poco nuestras emisiones actuales, cómo es el nivel de emisiones actuales a nivel global, en la sumatoria de las emisiones de gas de efecto invernadero, y la línea en rojo es lo que en teoría se estima que sería nuestro escenario a continuar, lo más probable que sigamos emitiendo
con nuestros actuales sistemas de producción y consumo, ¿no? Que no son bajos en emisiones precisamente. Entonces, si mantuviésemos nuestro actual curso de producción y consumo, estaríamos en un nivel de emisiones hacia el 2100, hacia fin de este siglo, como ven, muy alto, muy alto, muy alto en cuanto al objetivo que tendríamos que lograr, que es la línea de tendencia en azul. La línea de tendencia en azul nos muestra que deberíamos, a partir del 2020, o sea, ya estamos de alguna manera atrasados en los objetivos, a partir del 2020 deberíamos haber llegado a nuestro pico de emisiones global y empezar a reducir emisiones al menos a la mitad en el año 2030, o sea, tenemos 8 años para reducir nuestras emisiones actuales a la mitad, y llegar al año 2050, como pueden ver aquí, a un nivel de emisiones netas cero. Neta cero significa que entre el balance de lo que se emite y de lo que podemos remover, capturar de CO2 de la atmósfera, tenemos que llegar a este nivel de emisiones cero. Por supuesto, como ven no en la línea azul, sino en el fondo celeste, representa la reducción de emisiones que deberíamos lograr, que hacia el año, como ven, 2050 es muy significativa, y hacia el año 2100 estamos hablando de reducir nuestras emisiones actuales casi en un 80-85%. El resto de emisiones sabemos que es técnicamente imposible eliminar completamente. Hay sistemas de producción y en nuestro día a día, para abastecernos, para hacernos de bienes y servicios indispensables, que no podían eliminar al 100% sus emisiones de CO2. Entonces, esas emisiones que no podamos eliminar, esas emisiones que no podemos eliminar tienen que ser compensadas, ¿sí?, con remoción de CO2 de la atmósfera, que es todo el espectro verde, que es lo que deberíamos, a medida que no podemos reducir, entonces tenemos que eliminar, absorber y capturar CO2 de la atmósfera, y que no vuelva a la atmósfera, por supuesto, ¿no?, que quede fijado. ¿Cuáles son las dos? Hay dos formas de fijar este CO2, de remover CO2 de la atmósfera y fijarlo: naturales y a través de tecnologías. Las opciones naturales, esto es lo que se llama, como en inglés son las siglas CDR, pero sería remoción de CO2. La primera forma, y la más promovida por todos los beneficios que tiene, no solo ambientales, sino en biodiversidad, económicos y sociales, son las soluciones basadas en naturaleza. La remoción de emisiones a través de la atmósfera, a través de lo que la naturaleza sabe hacer, a través de los árboles, el crecimiento de la vegetación, la captura y el mantener el carbono, el secuestrar carbono en los suelos y mantener esos suelos sanos. Mientras más sanos son los suelos, más carbono mantienen, digamos, y conservan, y ese CO2 es lo que sacan de la atmósfera. La conservación de ecosistemas, la conservación de humedales, que son zonas que son stocks y pools de carbono muy valiosos, y que necesitamos que se mantenga ese carbono ahí, e incluso incrementar con la reforestación, con la regeneración de áreas perdidas, áreas de ecosistemas boscosos perdidos. Tenemos que aumentar la capacidad que tienen estas soluciones naturales de remover más CO2 de la atmósfera. El otro sistema, como les mencionaba, es basado en tecnologías que se están creando a través de plantas a gran escala, que absorben directamente CO2 de la atmósfera y lo capturan, lo mantienen, digamos, encapsulado de distintas maneras, pero no es el tema de hoy, sino, y como dije, requiere mucha más inversión inicial, mucha más investigación y desarrollo. Todavía no van a entrar, en todo caso, en escena estas soluciones tecnológicas de remoción en los próximos años. En cambio, sí se fomenta, y el rol es clave, el de conservar estos sistemas naturales, forestales, ecosistemas que conservan ese CO2, que remueven CO2 de la atmósfera y lo conservan por décadas, y esos son nuestros principales aliados. ¿Cómo estamos? Dijimos que yo les decía que a nivel internacional hay un consenso de mantener el objetivo de limitar el calentamiento de 1,5, y que ese objetivo está firme y todavía muy alto en la agenda de los principales gobiernos y actores a nivel mundial. Bueno, ¿cómo vamos avanzando? ¿Son solo promesas o efectivamente avanzamos en esta agenda climática? Bueno, la transición hacia esta economía, este mundo de emisiones netas cero, está en marcha y se está acelerando cada año. De hecho, en pocos años vemos una acción muy acelerada, enhorabuena,
Aquí, marcado, por ejemplo, por actores estatales, cómo se está acelerando esta agenda en los actores, en los gobiernos, ¿no? Hoy ya 81 países, pero más que la cantidad de países, lo que nos importa es que estos países representan el 75% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, ya han asumido y han comunicado formalmente el objetivo de ser emisiones netas cero a nivel de sus países para el año 2050. Solo 3 países, como China y Rusia e India, han digamos, pospuesto del 2050 al 2060 o India al 2070 este objetivo, pero en todo caso todos estos países han presentado sus planes de largo plazo, de estrategias de cómo a través de la descarbonización de cada sector productivo en sus países van a llegar a este objetivo de emisiones netas cero. En los colores diferentes que ven aquí en el mapa es porque hay países que, los que están por ejemplo en amarillo, Europa, Canadá, lo han hecho o ya está refrendado en una ley, ese objetivo ya está traducido en una ley. Los países que están en color azul no lo han hecho a través de una ley, pero sí a través de algún instrumento de política, ¿no es cierto?, a nivel nacional. Y los países que están en color naranja, entre ellos Argentina, Uruguay, por ejemplo, tienen este compromiso asumido globalmente ante Naciones Unidas, pero ni en una ley ni en un documento de política pública. Por ahora es un compromiso, ¿no? un compromiso asumido a nivel internacional, pero no necesariamente traducido en un documento de política. Aquí en Argentina se ha comprometido entonces, como decía, a lograr la carbono neutralidad al año 2050, y una meta intermedia, como todos los países tienen que tener una meta al 2030, además de la meta de carbono neutro al 2050, la meta al 2030 de Argentina es no superar las emisiones netas, es decir, este balance entre emisiones y secuestro, no debe superar las 349 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que equivale, en función de lo que el gobierno argentino presentó, a una disminución del 19% de las emisiones en el 2030, según el máximo histórico alcanzado en Argentina en el 2017. Si nos vamos a datos más actuales, el último dato de cuánto se emite en Argentina, el dato más reciente de cuánto emitimos en todo el país, que es del año 2016, da un valor muy cercano a este, es 370 más o menos millones de toneladas de CO2 en el 2016. Con lo cual, si lo ponemos en esa perspectiva, de alguna manera Argentina se está comprometiendo a mantener hasta fin de esta década el actual nivel, los niveles de emisión más actuales, ¿no? Sí, si nos comparamos con el pico histórico del 2007, representa una reducción del 19%, pero de alguna manera, siendo más realistas, implica equilibrar y mantener en el nivel actual las emisiones hasta el 2030. Pero lo que quiero compartir es que, con ustedes es que en realidad el nivel o el nivel de ambición o la aceleración en la acción climática en la última década sobre todo, se ha dado fundamentalmente en el sector no estatal, en los actores no estatales, el sector privado entre el actor estatal que más avanzado está más promoviendo este objetivo climático. En paralelo a los procesos de los gobiernos, por supuesto el sector privado no puede reemplazar el rol del Estado, el rol de los gobiernos en esta agenda clave, pero ha tomado un rol protagónico el sector empresario, y para el sector empresario el objetivo de 1,5 grados centígrados también es la nueva norma para su acción climática. Hoy las empresas en el mundo, una de cada 3 empresas que cotizan en bolsa de los países del G20, ya tienen establecido y formalizado el objetivo de ser carbono neutrales al 2050. Estas empresas, lo importante es que representan el 78% de las emisiones mundiales y el 80% del PIB mundial, con lo cual los compromisos y la transición que están encarando estas empresas, tiene un impacto transformacional en las economías del mundo, de los países, y en las cadenas de valor de las empresas, de los sectores de estas empresas involucradas en la acción climática, ¿no? Así que es muy relevante no solo cómo están avanzando los gobiernos con políticas públicas, con planes de descarbonización, sino también cómo está avanzando el sector privado en esta agenda. Pero, por más que el objetivo está claro, el nivel de ambición está acordado y nadie quiere, digamos, bajar de este nivel de ambición, y como dije, la transición
hacia un mundo de emisiones netas cero está en marcha y se está acelerando, todavía hay brechas importantes en el nivel de acción climática que deberíamos tener, sector público, privado y sociedad civil. La primera brecha es en el nivel de compromisos de emisiones a corto plazo. Los países han acordado que vamos hacia un objetivo de carbono neutralidad al 2050, a largo plazo. Pero todavía esos objetivos a largo plazo no se traducen en niveles de ambición suficientes en el corto plazo. Entonces, no podemos confiarnos de alguna manera, y es lo que nos lleva a la otra brecha. Hay una gran brecha de credibilidad de cuánto de esas promesas a tan largo plazo se van a realizar realmente si hoy no tenemos pruebas concretas, planes, acciones a corto plazo que nos demuestren que estos países o estas empresas están efectivamente encaminándose a este objetivo al 2050. Obviamente es bastante más sencillo comprometer y prometer algo al 2050 que hacerlo a 2-3 años, ¿no? Y tener que rendir cuentas en el corto plazo. Entonces hay una gran demanda de la sociedad civil para que los gobiernos y las empresas que hacen públicos estos compromisos al 2050 traduzcan, muestren qué están haciendo en el corto plazo, incluso antes del 2030, pero por lo menos que se demuestre que los planes nacionales o de una empresa al año 2030 están alineados con el nivel de emisión que hay que lograr, porque sabemos que no podemos esperar, se sabe que no se puede esperar al 2045 para empezar a accionar y a generar acciones a escala y dar un golpe de timón y llegar a ser emisiones netas cero en el 2050. Se necesitan por eso acciones urgentes. La mitigación que pospongamos, la reducción de emisiones que pospongamos en esta década, va a ser muy difícil después lograrla en las décadas hasta el 2050. Y ahí viene un poco la última brecha, que es la de financiación. Para acelerar la acción climática en esta próxima década, en esta década que estamos viviendo en realidad, hace falta multiplicar los flujos financieros que se invierten, que se dedican a estas acciones de reducción de emisiones en cada uno de los sectores productivos. Y esta financiación tiene que ser entre 3 a 6 veces más grande de la que es hoy. Así que estas brechas tienen que cerrarse, pero sabemos que lograr este objetivo del Acuerdo de París es posible, todavía no es imposible, todavía estamos a tiempo de seguir reduciendo, de empezar a reducir emisiones de forma significativa hasta el 2030, que no nos dejen fuera de este objetivo, pero es transformacional. No significan, vamos a ver un poco ahora, no significan pequeñas eficiencias aquí y allá, significan grandes cambios en todos los sistemas de nuestra sociedad, en todos los sistemas productivos y económicos. No hay un solo sector que pueda resolver esto por sí solo, y no hay ningún actor social que pueda resolver esta transformación solo. Es urgente, como dije, lo que no hagamos en estos próximos años va a ser muy difícil o cada vez va a ser más costoso, social y económicamente y ambientalmente, ponernos de nuevo en curso para lograr el objetivo. Pero también es una oportunidad para el desarrollo, y esto no quiero dejar de marcarlo, que toda la mejor ciencia, el mejor conocimiento disponible nos dicen que descarbonizar nuestro sistema energético, generar un sector digamos, forestal productivo más creciente, más desarrollado, que nos ayude a capturar CO2, mejorar los sistemas alimentarios en todo el mundo, que mientras producen alimentos seguros y saludables reduzcan emisiones, mejorar el sector de movilidad, el transporte en las ciudades, el transporte entre ciudades, el transporte de materiales, hacer más eficientes las ciudades, la forma en que construimos los edificios, hacer todo nuestro sistema industrial también más eficiente, más circular en el uso de recursos. Todas estas medidas en todos los sectores productivos nos llevan a un mejor nivel de desarrollo, a un desarrollo más sostenible, a mejor calidad de vida en las ciudades donde vivimos, a mejor acceso a la salud, a mejor calidad de nuestros alimentos, a sistemas económicos que generen trabajos de mayor calidad por más tiempo, donde no estén en riesgo los modos de vida de las personas en distintos lugares del mundo. Entonces es también una oportunidad para transformar muchos sistemas productivos, hacerlos más sostenibles y hacer más sostenible también nuestra forma de vida, nuestros estilos de vida. No es o vamos por desarrollo o vamos por acción climática, efectivamente son sinérgicos y necesitamos ambas agendas, avanzar en ambas agendas de desarrollo sostenible y de acción climática, una y otra se necesitan, ¿no? Y la buena noticia
es que, de acuerdo al último informe del Panel Gubernamental de Cambio Climático, que resume de alguna manera el mejor conocimiento, lo más actual que sabemos a nivel internacional de dónde estamos, hacia dónde vamos y qué podemos hacer en la acción climática, nos dice que existen hoy ya opciones disponibles en cada uno de los sectores de producción y de consumo que pueden llevarnos a reducir emisiones a la mitad en el 2030. ¿Se acuerdan que dijimos que el objetivo a mediano plazo para lograr descarbonizarnos al 2050 es reducir las emisiones a la mitad en el 2030? Bueno, hoy ya existen las soluciones, las tecnologías, las medidas en cada uno de los sectores: energía, uso de la tierra, industria, las ciudades, edificios, transporte y la demanda de bienes y servicios por parte de nosotros, de los consumidores. Existen las soluciones, las conocemos, tecnológicamente son viables, económicamente también son viables, y están ahí. El problema no es tecnológico o de falta de conocimiento de qué es lo que necesitamos hacer. El mayor desafío es generar esta transformación en todos los sistemas al mismo tiempo, en todo el mundo, en muy poco tiempo. Es más desafíos institucionales, culturales, de organización, de gobernanza de estos sistemas, que tecnológicos o económicos, ¿no? Por supuesto, el acceso a estas tecnologías, a estas soluciones, es muy diferente en distintos niveles de distintos países del mundo, y sobre todo en los países en desarrollo es más difícil que accedamos a estas soluciones que existen, están ahí las tecnologías, pero no son accesibles. Entonces, la financiación para que todos los países puedan acceder a estas soluciones es clave. Pero en todo caso sabemos lo que hay que hacer en cada sector. Existen pruebas de que eso funciona, en distintos países se ha demostrado cómo llevan estas soluciones, estas medidas a reducir emisiones, y lo que tenemos que hacer es escalarlas en poco tiempo en todo el mundo. Les decía que los cambios son transformacionales y en todos los sectores. No hay un solo sector que pueda resolver esta crisis, todos tienen que en todo caso hacer su parte, y no son pequeñas eficiencias aquí y allá. Hablamos, por ejemplo, de que para el 2050 las energías renovables deberían proveer al menos la mitad de la energía primaria en el mundo, es decir, toda la energía, no solo la electricidad, todos los usos energéticos que usamos en el mundo, la mitad debería venir al menos de energía renovable, y si hablamos de energía eléctrica, entre un 70 y un 85% de la electricidad a nivel mundial debería provenir de energías renovables. Las emisiones en el sector industrial deberían disminuir entre un 75 y un 90% de las emisiones, en relación con las emisiones de 2010. El 100% de los autos vendidos nuevos a partir del 2040 deberían ser de cero emisiones, eléctricos o en base a hidrógeno verde, pero cero emisiones a partir del 2040. Las soluciones basadas en naturaleza, como vimos antes, la conservación de ecosistemas, la regeneración, la reforestación, la conservación de suelos y de aquellos humedales y zonas donde se conserva todo el gran stock de carbono en la tierra, van a proporcionar más del 30% de lo que debemos, de la solución, digamos, a la mitigación, de lo que debemos reducir, de lo que debemos mitigar. Más del 30% puede venir de estas soluciones basadas en naturaleza de manera rentable, o sea, además de manera rentable. La inversión en eficiencia energética, que es el otro gran aliado, el primer paso, la solución a la mano que tenemos en todos los sectores, en todos los países del mundo, la eficiencia energética, la inversión en estas medidas de eficiencia energética en todos los sectores deberían multiplicarse por 5 a lo que hoy estamos invirtiendo, y aún así, con toda esta transformación en los sectores que les mostré antes, que les comenté antes, vamos a necesitar remover CO2 de la atmósfera para compensar aquellas emisiones remanentes, restantes, residuales, que en estos distintos sistemas va a ser, digamos, imposible eliminar del todo, ¿no? Así que es un cambio transformacional. Y aquí el uso de la tierra, el sector de uso de la tierra, tiene un rol clave, tiene un rol, como dije, trascendente, porque es el único sector que, además de reducir emisiones, es capaz de remover, de absorber ese CO2 de la atmósfera a gran escala y almacenarlo. Entonces va a ser esencial para lograr las emisiones netas cero. No hay manera de lograr emisiones netas cero sin la agricultura, la silvicultura, la forestación y otros usos de la tierra que van a proporcionarnos esta remoción de CO2 y almacenamiento de CO2 a gran escala, la protección y restauración de los ecosistemas naturales
también es clave, y son el aliado, como dije, número uno para lograr la carbono neutralidad. Bosques, turberas, humedales, sabanas y pastizales, todos, no solo los bosques. Fíjense que acá les menciono los otros ecosistemas naturales que remueven a gran escala y almacenan a gran escala CO2 de la atmósfera. Lo que no pueden hacer estos sectores, este sector de la tierra, estos ecosistemas, la silvicultura, la agricultura, lo que no puede hacer es compensar la inacción en otros sectores. Lo que otros sectores no reduzcan, pudiendo reducir, no estas reducciones técnicamente, lo que otros sectores y eviten reducir, no lo va a poder compensar el sector de la tierra, ¿no? Entonces en eso hay que tener muy claro. A través de métodos biológicos, les mencionaba anteriormente que los dos sistemas para remover este CO2 de la atmósfera y contrarrestar las emisiones difíciles de eliminar son la reforestación y secuestro de carbono en suelo, los más importantes a nivel de métodos biológicos, y como dije antes, la conservación de estos ecosistemas que de por sí naturalmente son grandes, tienen grandes almacenajes de CO2 en la tierra. Y nuevas tecnologías, como ven aquí a la derecha, ven una planta de estas tecnologías que les mencionaba que absorben CO2 y lo almacenan, pero la apuesta fundamentalmente, el foco fundamentalmente, la acción, la inversión, la financiación, va a estar puesta en los próximos años en las soluciones basadas en naturaleza. Hay ciertas condiciones para que todo esto, me imagino muchos de ustedes estarán pensando que qué difícil articular, hacer realidad este nivel de transformaciones en todos los sectores de la economía, en todos los países del mundo, en la próxima década, ¿no? O dar inicio a estas transformaciones en los próximos años. Eso, por supuesto, somos conscientes en todo el mundo, los gobiernos, las empresas, los actores de la sociedad civil son conscientes de que hacen falta condiciones de base, condiciones habilitantes, condiciones que permitan, que promuevan, que se acelere la acción en el corto plazo. Y estas acciones habilitantes, lo que es importante destacar es que no son las acciones en sí, la tecnología de reducción de emisiones, la acción concreta en un sector para reducir, la tecnología, la política, la medida, son pasos previos que tenemos que dar en la sociedad para que se puedan dar estas transformaciones tecnológicas, de inversión, de financiación, ¿no es cierto?, de políticas específicas en reducción de emisiones. Son condiciones habilitantes, primero, las políticas que los gobiernos tengan que establecer para que haya incentivos para inteligentes o desincentivos para las actividades que no, o las tecnologías que no son una solución al cambio climático, ¿no? Se necesita ese paquete de políticas que no es solo políticas de reducir emisiones, son paquetes de políticas porque estamos hablando de transformar sistemas productivos enteros, no alcanza una política de reducción de emisiones aislada, sino que tiene que estar articulada con una política de desarrollo a largo plazo para cada uno de estos sectores de la economía, ¿no? Hablamos también de coordinación entre todos los niveles de un gobierno, municipal, provincial, nacional, y de estos gobiernos a nivel global. Coordinación entre los gobiernos a nivel global también es básico, y sobre todo el trabajo en conjunto, cooperativo entre los grupos de interés. No va a haber forma de lograr una transformación de esta magnitud en ningún sector si todos los grupos de interés interesados, involucrados en ese sector, en esa cadena, están participados desde el día 1, desde el diseño de estas soluciones. Por supuesto, hace falta una financiación y políticas para hacer más accesible e implementar a escala las tecnologías que le dije que existen. ¿Existen? ¿Verdad? Sí, pero ¿por qué no las estamos usando en todo el mundo? Porque no están disponibles, no son accesibles, no es porque no querramos, ¿no? Entonces hay que resolver estas barreras de acceso a tecnologías y a la innovación, y con financiación para la innovación y la inversión en tecnologías nuevas, si no, por supuesto, las tecnologías seguirán ahí sin ser accesibles. Y hay que, como dije, cerrar la brecha de inversión. La buena noticia es que nos dicen que hay suficiente capital global y suficiente liquidez en el mundo para cerrar esta brecha de inversión. Es cuestión de reorientar a dónde está yendo hoy ese flujo financiero para que en realidad vaya hacia estas soluciones climáticas, ¿no? Bueno, esa era un poco la introducción y un poco el contexto que quería darles en esta primer charla, y me encantaría que pasemos a las preguntas que siempre suelen ser lo más interesante, me parece a mí.
Muchas gracias, Virginia, por tu presentación. Ahora te voy a transmitir preguntas que nos llegaron de los participantes. Bien, perfecto. La primera es, desde nuestro lugar, ¿qué más podemos hacer que tenga un gran impacto? Bueno, muy buena pregunta porque este informe del IPCC que les comenté, que nos dice que para cada uno de los sectores hay soluciones hoy para reducir a la mitad las emisiones, resalta el rol de nosotros, de los cambios de los consumidores, de los ciudadanos. Resalta el rol clave que van a tener las decisiones y los cambios de hábitos y estilos de vida que nosotros hagamos en la reducción de emisiones, y de hecho lo estima de forma numérica, y dice que cambiando nuestras decisiones y nuestros hábitos de consumo, podríamos reducir entre un 50 y un 70% las emisiones a nivel global. Obviamente por todas las emisiones que vienen detrás de la cadena productiva de cada bien y servicio. Y de esas decisiones de consumo o de estilos de vida, de hábitos cotidianos, rescatan dos fundamentalmente. Uno es el uso de la energía en nuestros hogares y lugares de trabajo. O sea, el hacer uso eficiente de la energía en nuestros hogares y lugares de trabajo es la principal forma que tenemos de colaborar. Idealmente, que si nosotros pudiésemos acceder, que en Argentina es un poco más difícil, a elegir comprar energía renovable o elegir abastecernos, por ejemplo, con paneles solares en nuestros hogares, ¿no? Eso tendría un cambio, o sea, tendría un impacto enorme. No es la solución más sencilla, es cierto que el acceder o el costo inicial, la inversión inicial para uno poder tener paneles solares en su casa no es accesible para todos. En muchos países eso está muy incentivado, en el nuestro todavía no, pero el uso de energía que hacemos nosotros en nuestro día a día y el poder eventualmente elegir y poder consumir en base a renovable es lo más importante que podemos hacer. El segundo lugar es cambiar la forma en que nos transportamos, que nos movilizamos, es donde más también impacto podemos tener. El uso del transporte público es una medida, o el compartir, digamos, el hacer pool, el no viajar una persona por cada auto, y en lo posible elegir un transporte público también es una gran medida, ni hablar si podemos evitar directamente el transporte motorizado y movernos en bici o a pie. De nuevo, no siempre en todas las ciudades, en todos los contextos, eso es posible, realmente somos realistas, pero como impacto, el uso de la energía y el uso del transporte individual son las dos medidas más importantes en las que podemos actuar. Y en tercer lugar, la forma en que usamos los recursos, la forma en que consumimos, y no hablamos ya de reciclar, separar residuos de reciclar, estamos yéndonos al principio de la cadena. Cómo elegimos lo que consumimos, de dónde viene, si nos preocupa o no cómo se hizo, si es un producto de bajas emisiones o de altas emisiones, si es reciclable, si es compostable, si sabemos que después eso al final de su ciclo de vida no va a generar muchas emisiones. El ser inteligentes también en qué consumimos, ¿no? De no consumir de más, y un caso concreto es los alimentos. Un tercio de todos los alimentos en el mundo se desperdician, terminan en la basura, y piensen que para generar ese alimento se generaron emisiones en toda la cadena de valor de ese alimento, y después cuando lo tiramos como un residuo también genera emisiones en el tratamiento de ese residuo. Para nada, para alimentar a nadie, para hacer nada. Entonces, también evitando el desperdicio de alimentos, hacemos una gran contribución a la reducción de emisiones. Te hago una segunda y última pregunta. ¿La transformación net zero se logrará por medio de empresas privadas o llegará a ser un posible objetivo de las instituciones públicas del Estado? Ambas. Como dije antes, no hay un solo actor social que pueda generar y implementar esta transformación solo. Ni los gobiernos sin la participación de las empresas, ni las empresas solas sin la articulación y la escala que dan las políticas públicas, ¿no? No hay manera que una empresa sustituya a un grupo de empresas, ni siquiera todas las empresas de un país sustituyan el rol de los gobiernos, ¿no? De los estados. Así que entre la articulación, la cooperación entre el sector público y el privado, es la única manera, y con la participación activa de la sociedad civil, que tampoco tiene que quedar afuera de esto, obviamente. Tenemos una última pregunta que recién llegó. ¿Qué sistemas de producción de alimentos tendría que ser aplicado, dado que el actual es totalmente dañino? Bueno,
Hay un informe específico del panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, sobre este tema, y en este último reporte también hacen un análisis de nuestras decisiones, por ejemplo, de la dieta y de la forma en que nos alimentamos, y efectivamente hay diferentes impactos en emisiones según los diferentes sistemas productivos de alimentos, que varían mucho en el mundo. No podríamos hoy decir que hay un único sistema, ni tampoco podríamos decir que hay una única dieta que todos deberíamos seguir para contribuir a la reducción de emisiones en estos objetivos climáticos, ¿no? En eso el IPCC es muy tajante y dice, no es que hay una única manera, un único sistema, una única tipo de dieta que es la que todos tenemos que seguir para reducir emisiones. No, es la forma en que se produzcan todos los alimentos que podremos o elegiríamos consumir. No descarta, y para ser muy correcta, no descarta la comunidad científica o el mejor conocimiento científico, no descarta el consumo de proteína animal como algo que es incompatible con esta acción climática. El tema es cuánto de esa proteína, o sea, el balance entre todo lo que consumimos. Y lo bueno es que lo que dice la ciencia, que la dieta variada, bueno, yo no sé mucho de nutrición, pero sé que mientras más variado, mientras más elementos haya en tu dieta de toda la pirámide nutricional, es más saludable esa dieta. Bueno, la ciencia dice que lo mismo aplica en todo caso a una dieta, digamos, responsable con el clima. Ni consumo en exceso de ninguno de estos elementos es bueno en términos de emisiones, y la parte de, como la proteína vegetal de toda nuestra dieta es la que más emisiones genera, eso es así, eso es real, cómo se produzca, cómo sea el ciclo de producción de esa proteína animal es clave. Entonces, el sistema actual en que se deforesta para producir trigo, maíz, arroz o ganado, por supuesto no es sustentable, eso de ningún modo es compatible con la reducción de emisiones. Pero producir alimentos, cualquiera sea, conservando los ecosistemas que hacen a esa producción, que son necesarios para la producción, que conviven con esa producción, con tecnologías de reducción de emisiones, como dije, siempre cuidando el suelo y cuidando los árboles o el ecosistema que rodea esa producción, es compatible con estos objetivos de reducción de emisiones. Que se esté haciendo eso a nivel global, no, por supuesto que no. Que hay casos en los que funciona y se está haciendo, sí, también hay buenas experiencias de las que hay que aprender y escalar. Bueno, muchísimas gracias, Virginia. Muy interesante todo lo que nos explicaste esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un gusto colaborar a esta sesión de charlas tan importantes. Bueno, un gusto, un placer y bueno, hemos llegado al final de nuestro primer webinar. Como seguramente saben, vamos a hacer un sorteo. Al finalizar el ciclo de 6 encuentros, el jueves 30 de junio, es decir, una semana después al último webinar, vamos a sortear entre todos los participantes un viaje a la provincia de Misiones, visitando la planta de Arauco, Argentina, y las cataratas del Iguazú, con los pasajes, traslados y hotelería incluidos para 2 personas. Para poder participar del sorteo, es necesario que completen el formulario que aparece en el chat de YouTube. El link del formulario es afcparg.org.ar/concurso. Repito, afcparg.org.ar/concurso. Al finalizar cada webinar, vamos a compartir un formulario diferente. Cada vez que asistan a un webinar y completen el formulario respectivo, tienen más oportunidades de ganar en el sorteo. Por ejemplo, si participan de los 6 webinars y completan los 6 formularios, tienen 6 chances de ganar el sorteo. Tienen tiempo hasta hoy a las 20 horas de Argentina para llenar el formulario del webinar de hoy. El jueves que viene, que es 9 de junio, nos vamos a encontrar de nuevo a las 18 horas de Argentina, transmitiendo en vivo a través del canal Comunidad del Papel en YouTube y también desde el sitio web de AFCP. La charla del próximo jueves se llama La riqueza forestal frente al cambio climático y la disertante es Claudia Peirano, directora ejecutiva de AFOA, es decir, la Asociación Forestal Argentina. Muchas gracias, Virginia, nuevamente por el webinar de hoy. Ha sido un placer y a todos por haber participado.
Nos vemos el jueves que viene. Los esperamos.